El arte de la diplomacia se ha practicado desde las culturas helénicas. Uno de los primeros eventos diplomáticos documentados en la historia es la Conferencia de Esparta, realizada en el año 432 a.C., donde los espartanos discutieron con sus aliados si debían declararle la guerra a Atenas. Hoy, la diplomacia es una práctica que va más allá de reuniones con tintes bélicos. Sus distintas formas y expresiones obedecen a la complejidad de las relaciones entre países, regiones, foros e instituciones internacionales. En México, la Constitución y las leyes facultan al presidente de la República para dirigir las relaciones internacionales, celebrar tratados con la anuencia del Senado y proponer a embajadores y cónsules en el exterior. El Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ejecuta la política exterior, promueve las acciones del Gobierno de México en el extranjero, dirige al cuerpo diplomático, interviene en toda clase de tratados y acuerdos y supervisa la cooperación internacional de la que México es parte. El gobierno actual ha manifestado como sus prioridades erradicar la corrupción, reducir la desigualdad y promover el desarrollo económico del sur del país. Uno de los grandes retos será balancear estas prioridades de política interior con los grandes desafíos a nivel global, tales como las crecientes tensiones comerciales entre países y regiones, las migraciones masivas, el desarrollo sostenible e incluyente y la protección de los derechos humanos. El actual gobierno también ha dicho que la política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de controversias. ¿Cómo apegarse a estos principios sin mostrarnos indiferentes ante el deterioro de los derechos humanos en otros países? Adicionalmente, uno de los grandes retos que enfrenta la Cancillería es mantener una relación de amistad y cooperación con nuestro vecino del norte, Estados Unidos, en donde radican más de 11 millones de mexicanos actualmente. La asimetría entre ambos países, las coyunturas políticas y las visiones encontradas sobre temas como el migratorio, irremediablemente presentarán desafíos en los siguientes años. A estas complejidades deben añadirse las recién adquiridas funciones en materia de promoción económica y turística por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como un ambicioso programa de promoción cultural. La Cancillería necesitará redoblar esfuerzos en todas sus representaciones en el exterior para cumplir con estas tareas de manera exitosa. Durante los siguientes 8 capítulos, reflexionaremos sobre estos y otros temas de la política exterior de México, iniciando con una entrevista de fondo al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Buenas noches. Abrimos esta conversación, la primera de una larga serie sobre México en el exterior, una entrevista a 3 voces con el canciller Marcelo Ebrard. Canciller, muchas gracias por acompañarnos en Canal 11. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos por ahí los que nos están viendo. Pues saludo a mis colegas, admirados periodistas, interesados en temas internacionales. Gabriela Barquetín. ¿Cómo estás? Buenas noches, canciller. Genaro Lozano. ¿Cómo está Ricardo Gaby? Canciller, ¿cómo estás? Buenas noches. Vamos a organizar esta conversación alrededor de 3 grandes temas. Voy a comenzar con el primero, que es el papel que México está llamado a jugar en el mundo. Hay quienes han dicho que durante este sexenio dejaremos de ser la economía 13, 12 del mundo para ser una de las primeras economías, y eso nos da mayor responsabilidad. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene un canciller experto en la materia, tanto que confía en él para que se haga cargo de conducirla. Es un buen espaldarazo que le dio hace algunas semanas, pero al mismo tiempo nos anuncia que a usted le va a tocar llevar la relación con los organismos multilaterales, que así como fue al G20, tendrá que ir a otras cumbres representando al jefe del Estado mexicano, cosa que es sui generis. Entonces, me gustaría mucho escuchar su reacción sobre esta política de México frente al mundo, conducida por el canciller, no por el presidente. Pues yo diría, la conduce el presidente.
las líneas estratégicas, las decisiones que hay que tomar sobre las relaciones más importantes del país y también qué tipo de participación vamos a tener en los foros internacionales. Por ejemplo, acabamos de ratificar la candidatura de México para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual significa que vamos a asumir un rol global, porque estar en el Consejo de Seguridad implica que tengas que mantener posiciones sobre temas muy polémicos, y muy polémicos además con el vecino que tenemos, siempre, de toda la vida, pero ahora más. Entonces, todas estas decisiones pues, son decisiones del presidente de la República. Si él no quisiera que tuviéramos esa participación, no la tendríamos. Pero entiendo lo que me señalas. Yo creo que viéndolo positivamente es que la Cancillería recupera un cierto protagonismo que a lo largo de los años se le fue acotando o reduciéndosele en diferentes campos y en lo que es el diseño de la presencia de México en el exterior. Más en estos momentos que estamos viviendo, donde hay cambios muy relevantes en los equilibrios mundiales. El obvio es entre Estados Unidos y China, pero no es el único. Entonces vamos hacia un mundo que va a ser muy distinto en los próximos años. También Estados Unidos habrá que ver qué decide, qué tipo de relación va a tener. ¿Van a continuar una línea proteccionista los próximos años o no? ¿Se van realmente a replegar respecto a la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo? Entonces, la Cancillería, la Secretaría, va a tener un rol muy relevante en proponer el diseño de la política exterior. Un mundo bilateral en sus relaciones, así ha sido planteado por Estados Unidos y otros países, y un país como el nuestro que ha apostado por el multilateralismo. ¿Dónde nos colocamos? ¿Dónde nos conviene estar en el mundo en esos dos escenarios? Pues yo diría que México estamos como al fin de una era en donde hicimos una apuesta estratégica como país hace unos 25, 26 años, que fue hacer el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tener una política exterior muy condicionada por ello también. Es decir, no dejamos de estar en los organismos multilaterales, pero México se veía, no necesariamente subordinado, pero sí privilegiando la relación con Estados Unidos. Subordinado no diría yo tanto, pero hacia futuro, hacia los próximos años, vamos a estar como en una paradoja. Por un lado tenemos que hacernos cargo de que hay un equilibrio distinto de poderes y de economías, no resuelto. Esto te habla de una tensión que va a durar varios años. Entonces tenemos que estar cuidando y preservando y procurando nuestros intereses en Estados Unidos, porque el peso de nuestra relación económica con Estados Unidos no creo que vaya a variar sustancialmente en el corto plazo, ni siquiera en el mediano. Y al mismo tiempo nos tenemos que imaginar cómo vamos a tener presencia en la segunda economía del mundo, que ahora es China, y qué tipo de relación queremos organizar respecto a China, y si esto es o no, o hasta dónde va a ser compatible con la relación con Estados Unidos. Nos plantea un reto y muchas oportunidades, porque son cambios. Vamos a vivir una etapa de reajustes. Por otro lado, en el ámbito multilateral, tenemos muchas cosas que defender y que decir. Desde luego estamos muy preocupados con el cambio climático, nos está afectando muchísimo. Pero hay temas muy relevantes que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos de las personas, la diversidad, el respeto a la libertad de expresión, lo que acabamos de vivir ahora en Estados Unidos, lo que acabamos de vivir el fin de semana, la tragedia que acabamos de vivir. Es una tarea común, no solo en la relación bilateral, que de suyo ya es muy importante, sino en el ámbito multilateral, arrinconar y cortarle el paso a todas las ideologías racistas, xenofóbicas, supremacistas, agresivas, que por cierto no solo existen en Estados Unidos, sino en varios países del mundo. Hablaremos en un momento más específicamente de Estados Unidos, canciller, pero siguiendo un poco en la lógica de lo que planteaba Ricardo, ¿cuál va a ser la voz, digamos, de México en este mundo tan cambiante como lo han planteado? Usted acaba de hablar Estados Unidos-China ha salido en varios momentos, pero por ejemplo, ¿qué pasa con América Latina? México tuvo una voz importante hace poco con el tema Venezuela, como que se ha diluido ahí un poco entre las otras cosas que han sucedido, pero ¿cuál va a ser la voz de México frente a América Latina? Bueno, nosotros nos interesa mucho estar, y hemos estado muy presentes en América Latina en estos meses que lleva el gobierno. La primera cuestión fue lo de Venezuela, que finalmente el tiempo nos está dando la razón. Así que dijimos desde un principio, hay que buscar un diálogo con una agenda que tenga un escenario de éxito.
porque lo otro es una repetición de lo que ya habíamos vivido y vivimos o vimos en los años 80, si recordamos lo que pasó con Centroamérica. Es más, los protagonistas son hasta los mismos. Elliot Abrahams, él era el hombre que diseñaba la política hacia Centroamérica, y la tesis entonces de ellos era que había que eliminar y acabar militarmente con las guerrillas o con las fuerzas disidentes. Y la posición de México fue, no, eso no tiene horizonte. Lo que hay que hacer es un arreglo, una negociación, que finalmente fue lo que funcionó. Bueno, regreso al caso de Venezuela. Hoy dijimos, bueno, pues vamos a hacer un diálogo que tenga sentido. Pues ahí están en Noruega, finalmente acabó organizando este diálogo. Pero usted siente que sí hay, o sea, que sí ha sido exitoso ese camino, porque la lectura que se está teniendo es más bien como que nos olvidamos un poco de lo que está pasando en Venezuela por todo lo demás que pasa. No nos hemos olvidado, hemos estado muy presentes en todo este tiempo, pero acuérdate que las diferentes fuerzas de oposición en Venezuela, pero principalmente Guaidó, no accedió a un diálogo hasta después de que fracasa su intento de golpe de Estado. Y es después de eso que se accede a tener un diálogo organizado por Noruega, con quien hemos estado muy cerca. Y qué bueno que lo haya hecho Noruega. De hecho, hemos coincidido en muchas posiciones internacionales. Y vamos a acompañar y estamos acompañando ese diálogo en lo que nosotros podemos. Es decir, coadyuvar para que se dé. Ahora tienes la posición del señor Bolton diciendo que el diálogo no va a llevar a ningún lado, o sea, otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, pues lo que ellos están proponiendo no lleva tampoco a ningún lado, más bien a un desastre. Entonces pensamos que la postura mexicana ya ha tenido respeto, influencia. Todos los países latinoamericanos nos lo han hecho saber. Tuve oportunidad de hablar con los presidentes ahora en Lima, en la Alianza del Pacífico, y así me lo hicieron saber. Y las partes nos respetan en Venezuela porque hemos tenido una posición de no intervención, pero no de ausencia de opinión o postura. Hemos dicho, bueno, pues oigan, caso por ejemplo cuando fue lo de Jorge Ramos, decirle al gobierno de Venezuela, eso nos parece inadmisible, eso no puede ser. Digo, Jorge además es un ciudadano mexicano, sí, pero aunque no lo fuese. O igual cuando después de este intento de golpe de Estado les dijimos a los de la oposición, bueno, pero ¿cómo pueden estar haciendo estas cosas? ¿No? Y que salga John Bolton a decirte lo que dijo después de ese intento de golpe de Estado. Entonces, a mí me parece que la posición de México a ese respecto quizá no ha sido tan vistosa, pero nos ha dado una influencia importante en América Latina y un reconocimiento. Para decirte, el mecanismo que propusimos tuvo el apoyo de 15 países de la Organización de Estados Americanos, que son 35. Y yo diría que en este momento, en favor del diálogo, claro, unos no lo dicen en público, pero en privado, todos te lo dicen. Qué bueno que se está organizando ese diálogo, ojalá tengan buen éxito, un buen puerto. Sí, canciller, yo escucho una visión global de tu parte y me parece un poco contradictorio y te quisiera preguntar. Tenemos un presidente que decidió no ir a la cumbre del G20, un presidente que a lo mejor no va a la Asamblea General de Naciones Unidas, que arrancó su campaña presidencial, eso sí, viajando al exterior. Y ahora te escucho a ti decir, como decía Alfonso Reyes, un mexicano que se siente universal, un mexicano que tiene esta vocación universal, pero que de cierta manera está un poco constreñido por un presidente que dice no hay que meternos en temas de otros países. Y sin embargo, acaban de decirlo, ratificamos la intención de pertenecer de nueva cuenta al Consejo de Seguridad, nos apoya toda América Latina, en donde sí vamos a tener que tomar decisiones, sancionar o no a países que violan el derecho internacional, a lo mejor hablar de Venezuela también ahí. ¿No es un poco contradictorio esto? Bueno, siempre vas a tener una contradicción posible o potencial entre activismo mexicano en los organismos multilaterales, no solo la ONU. Te diría, por ejemplo, México va a plantear su presencia pro tempore de la CELAC, ahora que hablábamos de América Latina, y yo creo que tenemos un buen consenso. Y necesariamente la primera tarea que vamos a tener en la CELAC es que vamos a tener que sentar a todos los países de América Latina. Nosotros jamás aceptaríamos que no estuviese un país, pero hay a veces posiciones ya muy extremas. Entonces nuestra primera tarea va a ser reunir a todos. Y entonces siempre va a haber una tensión posible o una contradicción implícita entre nuestros principios de política exterior constitucionales y nuestra presencia en todos los foros multilaterales. Y yo creo que nuestra tarea política es cómo los conciliamos. Por ejemplo, lo de Venezuela.
estamos muy presentes, pero nadie nos puede decir que hemos intervenido. Algunos deseaban que interviniésemos abiertamente, reconociendo, imagínate tú, reconociendo un gobierno contra otro, que es exactamente la negación absoluta de la doctrina Estrada. Sí. Eso casi genéticamente no podría ser México. Pero sí hemos manifestado nuestro punto de vista de que debiera haber un diálogo, de que debe haber una agenda real, lo cual presupone que hay condiciones que obligan a ese diálogo, que a lo mejor al gobierno no le gusta que digamos eso. Y así sucesivamente. Entonces, parte de nuestra tarea política va a ser cómo tenemos presencia internacional, que debemos tenerla por el peso relativo de México, por defender nuestros intereses estratégicos y legítimos, y al mismo tiempo ser respetuosos de los límites que nos marca la Constitución. América Yo creo que Central. ese es el tema, ¿no? América Central. Es un territorio, un espacio, una familiaridad que habíamos abandonado. Y usted ha puesto todo el asunto. Si uno dijera, sí, ¿dónde está la diferencia de la política exterior mexicana? Está justamente dirigida a América Central. Ha sido un mandato presidencial también. Estamos muy preocupados por la situación que vemos en algunos de los países centroamericanos, en el sentido siguiente: hay como un abandono o un repliegue de la cooperación internacional. Europa está más, lo cual es lógico, comprometida ahora con los temas de África, particularmente el norte de África, aunque no solo. Recién hubo una iniciativa alemana para retomar la agenda latinoamericana, pero no sabemos todavía esto cómo se va a manifestar en los nuevos equilibrios políticos europeos. Pero digamos, hoy por hoy, digamos que Europa se replegó. Estados Unidos está haciendo lo mismo, por otros motivos. Ahora cancelaron la ayuda directa o las acciones directas de la agencia norteamericana en Honduras, Guatemala y El Salvador. Pero no solo, si ves todos los países de Centroamérica, parece ser general. Esto, no solo respecto a los tres incluso países. En los acuerdos que teníamos con México, de que iban a invertir. No, esos son otros. Esto me refiero como tendencia. Y entonces, la intención que nosotros tenemos es de hacer presencia, de tener un tipo de participación y cooperación que no habíamos tenido, de darle una prioridad mucho mayor a nuestra política exterior, porque nos importa muchísimo. No estoy hablando nada más de los flujos migratorios. Estoy hablando que son nuestros vecinos inmediatos. Estoy hablando de que compartimos demasiadas cosas, sobre todo futuro. Y que si esto continúa, esta especie de abandono internacional respecto a la situación en Centroamérica, no podemos esperar nada bueno, se van a agudizar los problemas. Entonces, por eso México está invirtiendo tanto tiempo, dinero, esfuerzo en esto. De hecho, se van a iniciar acciones de cooperación cuya envergadura y naturaleza no tienen muchos precedentes. Es decir, tenemos ahora que crear empleos. ¿Qué queremos hacer? Crear 60,000 empleos, números redondos, en un plazo relativamente corto, para argumentar con elementos de prueba que tiene sentido hacer esa inversión y empezar a revertir ese abandono. Estados Unidos lo que nos dijo desde diciembre, y aceptó ponerlo en blanco y negro, que costó mucho trabajo, es que van a acelerar la inversión a través de un instrumento que tienen que se llama OPEC. ¿Qué es? Le interrumpo aquí para irnos a corte. Sí, claro. Y regresamos a hablar de este y otros asuntos relativos justamente a nuestra relación con los Estados Unidos. Mucho gusto. Vamos a corte, regresamos. Le agradezco mucho que nos acompañe en esta serie sobre México en el exterior. Este es el primer capítulo a partir de una conversación muy interesante con el canciller Marcelo Ebrard. Antes de irnos a corte, estábamos justamente hablando de estos acuerdos con Estados Unidos a propósito de Centroamérica. Déjeme, le voy a pasar la voz a Gabriela Barquetín para que que es su bloque, conduzca ella los temas y podamos redondear estas ideas. Canciller, voy con dos preguntas y luego mis compañeros seguramente entrarán en tema. Pero la primera, yo sé que la relación México-Estados Unidos es fundamental, es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero también sabemos que la relación México-Estados Unidos ha sido muy complicada, sobre todo desde la llegada en su momento del presidente Trump al poder.
Y da la sensación, por lo menos, que los últimos sucesos, no me quiero referir ahorita específico a lo de El Paso, Texas, que lo hablaremos tantito más adelante, sino lo anterior, las amenazas de los aranceles, el tema de los migrantes, etcétera, pareciera haber descarrilado un poco las prioridades de la política exterior mexicana en cuanto a Estados Unidos y nos obligó a replantear cosas, incluso en lo interior. Pero sí parece que fue un golpe que obligó a cambiar radicalmente lo que estábamos nosotros pensando en la relación México-Estados Unidos y la afectación que tiene hacia adentro, canciller. ¿Coincidiría? Bueno, lo que hemos hecho, mira, la decisión que tomó el presidente Trump de decir voy a imponer tarifas contra México, pues sí te lleva a una revisión de muchísimas cosas. Pues si estás negociando un tratado de libre comercio, imagínate tú la contradicción. Y también cuál es el diseño político que queremos llevar a cabo. Todo lo que hicimos fue algo totalmente inusual en ese proceso, que es convocar al Congreso a organizar ambas cámaras, a organizar una comisión con todos los partidos para acompañar los procesos de negociación que tengamos y fijar como cuáles son los parámetros políticos que tienes en un proceso de confrontación que no sabes si va a ocurrir o no. Entonces, por ahora logramos, digamos, evitar que tuviéramos tarifas comerciales. Lo que quería Estados Unidos no es otra cosa más que firmáramos un tratado de tercer país seguro. Sí. Cosa que negamos, pero fue así como por milímetros. Y ahora que está organizada la comisión, lo que tenemos es un consenso de qué cosas, o hasta dónde podemos ir y qué tipo de agenda podemos manejar. Sintetizo, no vamos a aceptar tercer país seguro bajo ninguna circunstancia, ahí sí. Es un bottom line. Hay quien dice que lo somos de facto. Bueno, pueden decir lo que sea, pero si fuera de facto no te lo estarían pidiendo, y menos amenazante con un tercer país seguro. Perdón, con una tarifa comercial. Entonces, tercer país seguro es en esencia quiere decir que nosotros tengamos aquí a todo mundo que quiera pedir asilo en Estados Unidos y que su trámite se haga en México. Hoy eso no es lo que está ocurriendo. Pero a lo que iría yo es, bueno, lo rechazamos. Y tenemos un acuerdo con la representación política del país para hacer una diplomacia de unidad, es decir, que tiene como dos supuestos. El primero es compartir la información, que hasta ahora lo hemos podido hacer razonablemente, me parece muy relevante destacar eso. O sea, no hemos tenido un uso de la información en el ámbito de la contienda política. Y segundo, de fijar de común acuerdo en este momento cuáles son los límites, y dos, cuáles serían los temas que a México le interesan y que debemos promover, por ejemplo el de armas. Que se puso sobre la mesa y implicó reorganizar la estructura, la arquitectura de la cooperación entre México y Estados Unidos. ¿Cuál es el devenir de esa relación? Bueno, tenemos que procurar que el Tratado de Libre Comercio sea ratificado en el Congreso de los Estados Unidos, aunque no lo podemos hacer directamente. México ya lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Es otra decisión que tomamos junto con los partidos, para evitar que nos abran otra negociación, ¿no? Y te digan, oye, ¿qué crees? Nos faltaron estas 3 cláusulas. Entonces nosotros decimos, no, a ver, esto ya es lo que México aceptó y es lo que ratificó y no lo vamos a modificar de ahí, no lo vamos a mover de ahí. Y dicho y hecho, ahora estás en la discusión en el Congreso de los Estados Unidos de que cómo se haría el enforcement de las disposiciones laborales, por ejemplo, que tiene el tratado. Entonces nosotros decimos, no vamos a aceptar que nos pongan cláusulas adicionales porque todas van a ir en contra de los intereses de México. Entonces, por esa razón está ratificado ya, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los efectos? Prepararnos mejor para tener consenso, tener una mejor capacidad de defensa y también tener más claras cuáles son nuestras prioridades en el corto plazo para llevarlas a cabo. Ahora, hace rato en el bloque en el que estábamos hablando un poco más del mundo, decía canciller un poco de, bueno, es que la política exterior tradicional mexicana, pero han cambiado muchas cosas. Y de las cosas que han cambiado en la narrativa global está la palabra terrorismo, está la palabra migración entendida de otra manera. Y si vamos al atentado terrorista específico en El Paso, Texas, de hace unos días, en donde fallecen varias personas, pero fallecen 8 mexicanos y hay unos cuantos más heridos. Y el gobierno mexicano ha insistido en hablar de ataque terrorista y tiene una lógica que sea así, pero eso nos coloca ya en otro nivel de discurso, nos coloca en un discurso de lo que pasa a nivel global, nos coloca en un discurso en donde México no hablaba de ataques terroristas. México está hablando de ataques terroristas contra su población y me parece que ahí sí estamos
Vamos modificando incluso lo que solía ser nuestra propia tradición diplomática, que además hace todo el sentido, pero tendríamos que reconocerlo, que nos insertamos en una narrativa global. Para nosotros el significado de terrorismo es distinto a lo que pueda significar para otros países. Pero digamos, lo que ocurrió el sábado es un cambio cualitativo mayor, sin duda. Este es un tipo que entra, hace lo que hizo, es una tragedia inenarrable. Estuve yo con las familias allá y de veras es una cosa tremenda lo que te puedo yo decir. Es un impacto muy grande cuando te enteras qué ocurrió y que este tipo entró cazando mexicanos. A eso fue. O de origen mexicano. Entonces, es un cambio cualitativo porque es un individuo que entra a hacer eso y que tiene un manifiesto que ya está confirmado, que es de su autoría, que sube a las redes 20 minutos antes, lo cual quiere decir que estás ante un propósito de matar mexicanos, de acabar con nosotros. Imagínate nada más si no va a ser terrorismo. Y generar terror, evidentemente. Generar terror. Y además que estamos viendo que, bueno, hay una red, red social en Estados Unidos y probablemente en otros países, no solo en Estados Unidos, de personas que piensan igual. Así es. Entonces, si tú me preguntas, bueno, nosotros lo estamos colocando en esa perspectiva porque para México esto significa no el arrebato de una persona, sino un riesgo para las mexicanas y los mexicanos y también para la comunidad de origen mexicana en los Estados Unidos. Entonces, también es una exigencia a los Estados Unidos para tres cosas. Primero, tener acceso a la investigación. No porque la llevemos bien con Estados Unidos, sino por la naturaleza de lo que acaeció. Segunda cuestión, que tengas derecho a participar, derivado de la investigación, en todo lo que tenga que ver con ubicar a todas estas personas y a esta red y participar también, en la medida de lo posible, en las medidas para evitar que vuelva a ocurrir, o sea, proteger a nuestra población y coadyuvar a proteger a la población de origen mexicano en Estados Unidos. Y tercero, por todas las implicaciones que tiene también de obligaciones de Estados Unidos respecto a estos grupos. Vamos a colocarnos en la hipótesis de que nosotros tuviésemos en México. En México hay 2 millones de norteamericanos que viven aquí. Sí. Supón tú que apareciera un atentado de estos con el propósito de ir contra ellos. ¿Cuál sería la reacción norteamericana? Entonces, nosotros estamos haciendo una reacción equivalente, basada en principios legales similares, pero además en acuerdos internacionales muy amplios. Y esto va a ser un tema que México va a elevar a Naciones Unidas y a todos los espacios multilaterales, y que tiene que ver con ubicar claramente al supremacismo blanco. Sé que me van a decir, oye, ¿qué es eso? Términos internacionales. Bueno, nosotros lo vamos a hacer equiparable a los grupos que han planteado acciones genocidas o similares contra otros pueblos. Y eso es lo que México va a hacer, porque es lo que estamos viviendo. Además hay que leer el manifiesto. Y eso te cambia. Sí, completamente. Uno de esos temas precisamente que tocan la relación bilateral y que es de los más difíciles es el control de armas. México en años anteriores, en administraciones pasadas, presumía el tema de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida en ese sentido. Y yo recuerdo haber visto al embajador Sarucán en algún momento, a la canciller Patricia Espinosa, muchos de tus predecesores diciendo que se había avanzado en poder hacer por lo menos un veto a las armas de alto calibre. ¿Qué puede hacer México precisamente en eso? ¿Cómo podemos retomar la ruta del diálogo para poder hacer que Estados Unidos haga algo con esas armas que matan a mexicanos allá, pero que también nos están matando aquí adentro? Yo creo que tienes 2 campos inmediatos de acción. El primer campo es el que tiene que ver con perfeccionar nuestra propia legislación respecto a personas que provienen de Estados Unidos, por ejemplo, que hacen contrabando de armas o que vendan armas en nuestro territorio. Entonces ahí hay toda una línea de trabajo que ya tenemos muy avanzada y en su momento pues hay que platicarlo con la comisión de ambas cámaras porque es una pieza clave. O sea, también nosotros tenemos que perfeccionar nuestro andamiaje. Ahora, del lado de Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues una tarea que vamos a empezar ahora con este caso, de poner en cuestión no al que fabrica el arma, sino al que la distribuye o la vende. Ese va a ser nuestro objetivo. Y lo vamos a presentar junto con varios despachos en Estados Unidos que están trabajando cosas similares. Es decir, yo entiendo que no es una batalla de un solo caso,
Pero este caso es muy relevante para la causa mexicana en contra de las armas. Es decir, es una decisión de Estados Unidos, de su Congreso, pero el hecho de que tengamos fallecidas y fallecidos, desgraciadamente, mexicanos en territorio norteamericano, nos da algo, una posibilidad que no teníamos. Y eso es lo que sí vamos a ir a fondo ahí. Además de control de armas, otro tema que va junto con pegado es el de consumo de drogas. Y México está poniendo en la agenda, también ya desde algunos años, pero hablando sobre la posibilidad de regular, sobre todo el mercado de la marihuana y la amapola. ¿Han sentido algún reclamo por parte de autoridades estadounidenses en ese sentido? En el reclamo, a ver, en el tema de marihuana no creo que pudiera haberlo. Es decir, ya es un consenso global. En la propia Unión Americana tienes muchísimos estados ya con diferentes tipos de regulaciones. En amapola, Turquía logró avances muy significativos en lo que hace a medicamentos, porque pues, es el destino principal de los opiáceos. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con medicamentos. No lo hemos planteado todavía, es algo que hay que definir, pero yo creo que México debe ir en una línea hacia allá. Habrá que ver qué reacciones hay, pero es una decisión autónoma. Finalmente. Entonces, lo primero va a ser resolver lo de la marihuana, pero no veo en ese, que es tu pregunta específica, una reacción norteamericana, ni la admitiríamos. Si ellos tienen hoy en día, bueno, a ver, vete a Tijuana, y me decía el exgobernador de California, me dijo, oye, pues, ¿qué pasa aquí? Le digo, ¿por qué? Me dice, cuando yo era chavo íbamos a Acapulco, al Acapulco Golden. Eso era lo máximo. Y ahora los de Tijuana y los mexicanos vienen a San Diego a comprar su marihuana. Dice, imagínate cómo han cambiado los tiempos. Canciller, uno de los acuerdos relevantes es retomar el control del territorio pues para regular la migración. Pero hay una cláusula que este gobierno ha fijado y es entregarle derechos humanos a quienes no lo han tenido, porque los migrantes en este país no han tenido derechos humanos. No. Y para eso hay que tener un aparato de Estado que no solamente controle el territorio, sino que sepa respetar derechos humanos. Y déjeme decírselo, yo no tengo la impresión de que contemos con ese gobierno capaz de proteger derechos humanos. No hablo de la intención, hablo del día a día, del policía de migración. Sí, se va a tener que reorganizar y rearmar el famoso Instituto Nacional de Migración, en eso están trabajando. Tienes una serie de mandatos de ley que hay que cumplir. La peor situación que tienes es el migrante anónimo. No sabes dónde está, no sabes cómo se llama, es lo que pasó o nos ha ocurrido. Es un poco la gran preocupación que tenemos ahora. Los trailers famosos con 150 personas que van encerradas. Puede haber tragedias increíbles. Nosotros nos gustaría, y es el objetivo del gobierno, de este gobierno, reorganizar las instituciones que tienen que ver con esto al mismo tiempo. Sé que es muy poco tiempo para hacerlo, unos meses, pero así nos lo debemos proponer. Y el presidente nos pidió a varias dependencias, particularmente. Pero reclaman que usted está tomando primacía, incluso sobre la Secretaría de Gobernación. Pues fíjate que a mí no me encanta tomar primacía, y menos en el tema de migración. No, me encargaron eso porque fueron las negociaciones en Washington, se entiende, pero Gobernación es parte de. No hemos sustituido a ninguna secretaría, ni podríamos. Estaría en contra de las propias disposiciones legales vigentes. No, nuestra tarea es coordinar la respuesta del Gobierno de México en la situación que tuvimos hace poco, el 7 de junio, y que probablemente vamos a seguir teniendo en los próximos meses. Entonces tenemos que coordinar nuestra posición, es parte de lo que me preguntabas hace un momento. ¿No tiene temor a encontrarse de pronto con una tragedia migrante en este gobierno, dado que no hay esas capacidades? Es lo que buscamos que no ocurra. Es decir, ahora que se está haciendo, se está invirtiendo en la infraestructura física, se está acelerando. ¿De qué depende que puedas tener un problema de esta naturaleza? Primero, ¿cuál es el tamaño o el número de personas que no sabes que están en tu territorio? Entonces hay que facilitar que puedas saberlo, porque también si todo va a ser de que si yo me entero te voy a regresar a Honduras, nunca me vas a decir que estás aquí. Vamos a fortalecer a la Comar también, que tiene un incremento con recursos, que tiene un incremento muy importante de peticiones de refugio. Eso es un fenómeno relevante. Ya los vamos a apoyar, eso es un hecho. Y lo mismo, el INAMI se tiene que reorganizar por completo, lo está tratando de hacer el nuevo director, y las inversiones en toda la infraestructura física. ¿Eso va a ser suficiente? Bueno, eso lo tienes que ver complementariamente a lo que vamos a hacer en Centroamérica. Si tenemos razón y logramos tener un efecto en el próximo año y convencer a una parte importante de la comunidad política en Estados Unidos, pues podemos cambiar los patrones, las tendencias. Caso contrario, no lo vamos a lograr. Pues hemos hablado ya del papel de México en el mundo, hemos hablado de nuestra principal relación
exterior, que es con los Estados Unidos, y cómo impacta con América Central. Y vale la pena precisar con mayor cuidado cuáles son los principios de su política exterior, o la política exterior del gobierno del presidente López Obrador. Déjenme irme a corte y regresando le entrego a Genaro Lozano la palabra justamente para que abordemos este tema. Gracias por permanecer con nosotros. Continuamos en esta conversación con el canciller Marcelo Ebrard. Muchas gracias, que nos sirve de prólogo para esta serie de programas que se está haciendo sobre México en el exterior. Y bueno, México en el exterior implica tener una serie de principios que hay quien dice ya están en la Constitución, hay que discutirlos. Hay quien advertiría tendrían que ser plásticos a la época y al momento. Le entrego a Genaro Lozano la voz para que nos ayude a conducir este segmento. Correcto. Y la Constitución, en efecto, al igual que el reglamento interno de la Cancillería, habla sobre algunos principios fundacionales, fundamentales de la política exterior, la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en otros estados, entre otros, doctrina Carranza, doctrina Estrada. Pacífica. Exacto. Que cada gobierno ha interpretado. Y te preguntaría, canciller, un gobierno de izquierda, el primero que gana la presidencia de México, por lo menos en tiempos modernos, ¿cuál es la continuidad que le va a dar a esos principios? ¿En dónde sí, en dónde no? ¿Qué quiere proyectar hacia el mundo de los principios de nuestra política exterior? Bueno, yo te diría, en primer lugar, en respecto a los principios, vamos a respetar esos límites, los vemos como límites. Bueno, podríamos plantear una reforma constitucional, pero no veo que lo vayamos a hacer, porque pensamos que esos principios que tiene la Constitución son principios sensatos, son límites razonables y son orientaciones válidas. Ahora, ¿qué tenemos que lograr? Bueno, hay una serie de causas y de objetivos principales que México tiene. Por ejemplo, con Estados Unidos, bueno, evidentemente la defensa de nuestra presencia cultural, de la comunidad México-norteamericana, eso no es un principio, pero es una estrategia. ¿Eso se contrapone a intervención? Pues no se contrapone, porque no vamos a pasar más allá del límite que la Constitución nos está marcando. Nivel global, bueno, queremos ser partícipes ¿de qué cosa? Frenar el deterioro de los espacios multilaterales, favorecer en la medida de lo posible su fortalecimiento, defender lo mejor posible nuestros intereses en un mundo, como ya dije, que va a estar en tensión. Por eso va a ser estratégico fortalecer los espacios multilaterales. Por eso nos importa muchísimo también que el espacio latinoamericano se fortalezca, gane más solidez en los próximos años. Y lo mismo la presencia de México, desplegarnos con una visión más global. Es decir, la propia organización de nuestras embajadas está más diseñada para la segunda mitad del siglo XX que para la segunda mitad del siglo XXI. Entonces, si tú ves el peso, por ejemplo, de nuestras embajadas, el tipo de consulados que tenemos, casi siempre son consulados de protección, que era el origen principal, pero ahora tendremos que pensar en consulados de promoción de inversiones y de tecnología, conocimiento. En fin, hay que hacer un rediseño de nuestra presencia en función a las nuevas realidades. Y eso significa ¿qué cosa? Pues una presencia global mucho más activa de México. Vas a tener más embajadas, vas a tener más presencias, vas a tener más eventos que México organiza. Tenemos 150 representaciones en el mundo. En tiempos de austeridad republicana, en donde a la Cancillería le quitaron 500 millones de pesos. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, nosotros hemos logrado, en los 500 millones de pesos tienes que corregir un poco la cifra porque está lo de los consulados. Pero los consulados lo que pasa es que es un tema contable. Te ponen primero una base y luego tú vas recaudando en el año. Entonces al final siempre acabas ejerciendo más dinero. Entonces yo diría que a nosotros nos ha ido muy bien. El presidente ha sido muy cuidadoso y muy claro con Hacienda y otras instancias para que no se afecte al servicio exterior mexicano, y cosa que le agradecemos mucho. Entonces, el año entrante espero que podamos tener un poco más de recursos, pero una parte va a ser también reagrupar los recursos que tenemos, porque no necesariamente nuestro problema está en que nos falte mucho dinero, sino que a veces lo gastamos quizá no de la forma o con la orientación que debería tener. Tenemos que reorganizar nuestra presencia en Estados Unidos. Yo te diría que tenemos consulados con jurisdicciones inmensas. Necesitamos hacer consulados con jurisdicciones más manejables. Más consulados. Más de 52. Sí.
Nosotros queremos tener más. O sea, tienes que tener una política de intensificación en Estados Unidos y más presencia global hacia Asia en particular. Claro. En China estamos muy mal representados. No digo porque el embajador no sea buen embajador, sino estamos mal representados en cuanto a la infraestructura y dada la importancia que tiene nuestro comercio. Antes de pasar la palabra a mis colegas, quisiera preguntar también, ideológicamente el péndulo ha cambiado en América Latina. Los gobiernos de izquierda que antes pululaban en la región ahora son de derecha, en Brasil, en Argentina, en Chile. ¿Cómo se posiciona México frente a ellos? Pues no nada más en los países. Bueno, te diría yo que efectivamente lo que ahora aumenta el peso relativo de México, porque somos el país de izquierdas que tiene el mayor respaldo popular hoy en día, y entonces nuestro peso es mayor. Por eso precisamente pienso que lo de la CELAC va a ser un hecho, y que las convocatorias que haga México en este perímetro, en este periodo, van a ser muy importantes. O sea, no lo debemos desaprovechar, porque tenemos ese peso relativo de decir, bueno, los demás países que están en posiciones más conservadoras pues ven con mucho respeto lo que México dice, lo que México plantea, lo que México propone. Les interesa. Gabriela Barquetín. Ya lo platicábamos un poco, canciller, en el primer bloque de esta conversación, pero sigo un poco con lo que estaba diciendo ahorita Genaro Lozano. Usted decía ahorita, pareciera que nuestra infraestructura y la forma casi organizacional de la Cancillería y de sus consulados, de sus embajadas, de sus consulados, está pensada casi más para la segunda mitad del siglo XX que para la segunda mitad del siglo XXI. Pero también los problemas que estamos enfrentando están requiriendo no solo de otra organización, sino también, reitero, de un vocabulario diferente y de una forma muy diferente de entender las naciones. Lo he escuchado usted ya en estas pláticas decir en varias ocasiones, tratar de entender, a ver, ¿esto califica como intervención o no califica como intervención? Pero es que hay muchas cosas que van más allá de una nación y que van más allá de una soberanía como las entendemos. Nos vamos a tener que detener todo el tiempo en pensar, ¿califica o no como intervención en asuntos de derechos humanos, de cambio climático, que no son de naciones, canciller, y que nos atañen a todos? No, a ver, es que yo creo que la contraposición entre intervención y no intervención hay que tener muy clara. La no intervención mexicana surgió de algo muy simple, muy sencillo, muy claro, que renunciar a utilizar el reconocimiento de gobiernos como un instrumento de influencia respecto a otros países. ¿Y esto por qué? Pues porque nos lo aplicaron varias veces, ¿verdad? Aquí nuestros vecinos, en ese momento. Entonces, ¿sigue siendo un principio válido o no? Claro que sí, yo creo que sí. Ese es un principio consustancial a nuestra política exterior. Ahora, ¿eso quiere decir que no opines sobre temas globales? No. Pues vamos a estar en el Consejo de Seguridad. O sea, debe interpretarse como intervención que demos una opinión respecto a derechos o a asuntos comunes como el cambio climático. No, eso no es intervención. Pero si sucede intervención algo... es que digas, este gobierno no va y va porque yo digo... Pero si sucede algo, digamos, porque entiendo, de repente pudiera ser una discusión global fundamental, ¿qué entendemos por derechos humanos, por cambio climático, no sé qué? Pero de repente pueden suceder cosas específicas, pero suceden cosas específicas. Pueden suceder cosas específicas. Hablábamos un poco del tema Venezuela, pero pueden suceder cosas específicas en donde ya no es solamente la discusión global. Pues es la política, ¿no? Todos los días, claro que van a suceder muchísimas cosas y siempre tienes que estar cuidando hasta dónde puedes llegar en cada caso o hasta dónde debes comprometer en cada caso para respetar esos principios constitucionales. Pero yo no lo encuentro como una camisa de fuerza o como algo que nos lleve a la inmovilidad, para nada. Es más, México ha firmado con ese principio constitucional tratados internacionales de alcances muy amplios que son compatibles con el principio de no intervención, siempre y cuando no quieras usar tu influencia para poner o quitar gobiernos o, en fin, ese tipo de intervención política. Canciller, si voy hoy a reviso la filmoteca de la época o reviso los libros que se venden de México en el mundo, casi todo tiene que ver con imagen de violencia, con imagen de narcotráfico. Nuestra imagen está fuertemente deteriorada y habría que decir que Donald Trump le dio un empujón, pero ya estaba deteriorada. Hay una tarea en la política cultural donde tampoco debería escasear el dinero, ni el ingenio, ni la actividad. Yo le pregunto cóó está viendo la política cultural, como le llaman en inglés el soft power que nos puede colocar. Pensamos que la diplomacia cultural es un punto crítico para México en los próximos años. Se formó un consejo para eso y el año que entra vamos a tener mucho más recursos para desplegarlo, combinando la Secretaría de Cultura, Secretaría de Relaciones Exteriores y otras instituciones. Ahora, con más urgencia, por ejemplo, pensemos en Estados Unidos. Si el manifiesto es en contra
de nuestra civilización, pues la obligación de defender la civilización mexicana y su cultura, que es una de las partes de nuestra civilización muy importante, ahora es mayor. Entonces, evidentemente ya no solo es el soft power, sino es el promover la civilización mexicana y los valores que queremos defender, que tienen que ver con el respeto, con la diversidad, con el pluralismo. Es decir, la pregunta ahora es, los que estamos defendiendo todo eso, somos la mayor parte de los países. Y se vio en el G20 cuando planteamos la migración. Hasta Estados Unidos dijo, bueno, pues sale. El cine ha dado 42. Buen resultado para cambiar, digamos, nuestros propios creadores. No valdría la pena hacerlo con las series de Netflix. Bueno, esto me lo dijo el primer ministro de Luxemburgo ahora que vino, que primero nos sorprendió porque nos dijo, no, mi marido no vino porque no le gustan estos eventos. Entonces, ya sabes, gente conservadora dijo, ay, ¿cómo? Sí, tiene su marido. Y dijo, para la otra les mando a mi marido y yo no vengo. Bueno, y la segunda que nos dijo es, estaba yo por salir de Luxemburgo para acá y me dijo mi sobrino, ¿vas a ir a México? Ah, el Chapo y el... ¿no? Entonces dijo, oigan, hagan algo porque... Entonces, lo que queremos hacer es una convocatoria para generar muchos materiales que vayan cambiando esta narrativa. Ahí va a haber algunas buenas sorpresas. Pues vamos hacia conclusiones y lo que les voy a pedir a cada uno es que haga una pregunta a manera de conclusión y le dejamos los últimos minutos al canciller. Si están de acuerdo, Genaro, comenzamos contigo. Quería colgarme un poco de lo que estaba diciendo ahorita Ricardo Rafael, justamente en cuanto a promoción cultural de México, el trabajo en conjunto con Secretaría de Cultura, pero también el Fondo de Cultura Económica es muy importante como uno de los brazos del Poder Suave de México, pero un Fondo de Cultura que también se está quedando sin recursos, que cancela participaciones en ferias de libros. No, acaba de estar en Bolivia, les fue muy bien. Pero no vamos a Frankfurt. No vamos a Frankfurt. Bueno, pero para el año que entra contamos. Sí hay que ir a Frankfurt. Nuevamente, ¿cuál es la imagen? Esa es su opinión, sí hay que ir a Frankfurt. Yo creo que sí. ¿En qué la autodenominada 4T, en qué cuál es la cara de la 4T frente al mundo, digamos? ¿Cuáles son los valores que México quiere defender? Honestidad en la acción pública, el compromiso social, o sea, adiós al conformismo respecto a las desigualdades y la defensa de los valores democráticos que son parte consustancial del movimiento que llegó al poder con López Obrador. Pregunta de conclusiones, Gabriela. A ver, para cerrar un poco, canciller, más en lo inmediato viene proceso electoral en Estados Unidos. Harán lo que tendrán que hacer en Estados Unidos. Sí, pero ahora, digamos, pasando vacaciones, seguramente se pondrá intenso el tema en Estados Unidos. Y falta obviamente lo del Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pero incluso más allá de ello, ¿cuáles son las preocupaciones del canciller? ¿Dónde están las antenas puestas frente a Estados Unidos en este muy corto e inmediato plazo? Yo creo que vamos a pasar unos meses intensos. Es decir, vamos a entrar a campaña electoral. Lo primero que habrá que ver es si el tratado efectivamente se ratifica o no. Eso no lo sabemos a ciencia cierta, yo esperaría que sí, nos ayudaría mucho que así fuese. Y segundo, pues ya tenemos un diseño estratégico de cómo vamos a contender o a coexistir con ese proceso electoral y todas las implicaciones que tiene para México. Es decir, no nos van a tomar con los dedos en la puerta. O sea, ya lo sabemos, ya sabemos que va a venir, ya sabemos cómo va a venir más o menos. Y también ya nos dimos cuenta de las muchas posibilidades que México tiene de acción y reacción en los Estados Unidos. Entonces, ¿Aprendimos a lidiar con Estados Unidos? Hemos aprendido muchísimo. A lidiar ha sido con un curso Estados Unidos intensivo. Hablaba usted hace un momento de las tensiones entre China y Estados Unidos, hablando de cómo los poderes relativos de estos países están cambiando. Sí. Pero es que esa misma metáfora se puede usar para México y Estados Unidos. Éramos la potencia 15, vamos hacia la 13, y es muy probable, según todas las estimaciones de geopolítica y geoeconomía, que estemos terminando este sexenio, digamos, siendo la potencia 10 o 9. ¿Estamos listos? Y lo que se lo pregunto, incluso mentalmente, anímicamente, ¿estamos listos para ocupar? Hay que hacernos cargo de eso y es lo que yo llamo intensificación. O sea, en Estados Unidos queremos intensificar nuestra presencia y nuestra influencia, respetando el principio de no intervención. O sea, estamos preparados para eso y debemos ir a eso. Y vamos a ir a eso, cualquiera que sean las circunstancias. ¿Qué hay que hacer para ir ahí? Muchísimas cosas. Culturalmente y internamente. Yo creo que muchísimas cosas. La primera que tenemos que hacer es, bueno, por ejemplo, ahora que estamos planteando lo de terrorismo, pues es empezar a ver nuestra relación más de iguales. Me vas a decir, oye, ya estás en un plan un poco despegado de la realidad. No, al contrario, porque si no partes de ahí, entonces
vas a perder el impulso y la claridad de dónde tienes que caminar. Entonces, lo primero es nuestra confianza en nosotros mismos. Por eso estamos haciendo lo de Centroamérica también. ¿Tú no quieres invertir en Centroamérica? Adiós, nosotros lo hacemos. Nosotros vamos a convencer a otros países y a tu propia comunidad. Entonces, la posición de México está cambiando, su talante también y la ruta que queremos seguir respecto a Estados Unidos. La mayoría de los mexicanos nos sentimos más cómodos no interviniendo. No es solamente una política gubernamental, ese es un terreno que conocemos todos. ¿Se puede ser potencia con una población que no quiere intervenir? No, puede ser potencia sin necesidad de intervenir. Es lo que he tratado de explicar. O sea, yo no veo a México... Pero hay encuestas de Comexi que dicen que sí les gusta la participación en Consejo de Seguridad y otros temas. Sí. Yo creo que la participación en el ámbito global sí va a tener respaldo, siempre y cuando, quizá lo que quiere decir este común denominador es que no arriesgues a México a contradecir lo que ha sido nuestra política tradicional y nuestras expectativas. Es decir, México no va a participar nunca en una intervención porque ahí sí vas a romper el consenso interno. Pero que estemos en el Consejo de Seguridad, que estemos más presentes en Estados Unidos, que logremos que 17 agencias de Naciones Unidas apoyen la iniciativa de Centroamérica, yo creo que sí va a tener el respaldo mayoritario. Canciller Marcelo Ebrard, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias. Le agradezco mucho a mis colegas, Genaro Lozano, Gabriela Marketing. Gracias. Y bueno, como anunciamos, este es el prólogo de una serie que arranca en Canal 11, 8 capítulos sobre México en el exterior. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.